Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Hace 30 años, un grupo de científicos advirtieron que las emisiones resultantes de la quema de combustibles fósiles en California estaban cambiando el clima. Su advertencia tomó la forma de un informe sobre el calentamiento global que ha sido prácticamente ignorado desde entonces. En esta edición de América Ahora hablaremos con activistas, expertos e investigadores californianos para entender los efectos de la actividad humana sobre el planeta. Posteriormente viajaremos a Argentina, donde un grupo de científicos desafía los límites de la naturaleza mediante la clonación de caballos. Finalmente observaremos de primera mano cómo cambió la vida de los artesanos del estado mexicano de Michoacán la película de animación Coco. Empieza América Ahora. Una serie de predicciones de los científicos acerca de los futuros efectos del cambio climático. Los caballos argentinos criados a través de clonaciones. La guitarra de la película de animación Coco. Hace 3 décadas, en California, un grupo de científicos realizó una serie de predicciones acerca de los futuros efectos del cambio climático en la costa oeste de Estados Unidos. Mencionaron sequías, incendios e inundaciones. Nuestro corresponsal fue para averiguar lo que los científicos de clima de hoy están proyectando para los próximos 30 años. En California ya se advirtió hace 30 años que las emisiones resultantes de la quema de combustibles fósiles estaban cambiando el clima. Una advertencia que adoptó la forma de un informe prácticamente olvidado sobre el calentamiento global, cuya copia fue descubierta recientemente por el activista Gary Estes en su garaje en el norte de California. El nombre de este documento es El impacto del calentamiento global sobre California, un informe provisional. El informe fue publicado en junio de 1989 por científicos del clima e investigadores de la Comisión Energética de California. Y cuando Estes dio con el mismo, descubrió las predicciones de sucesos relacionados con el cambio climático, como los incendios forestales causados por la subida de las temperaturas y el calor seco. Por todo el estado de California es muy posible que los bosques experimenten una mayor susceptibilidad a los incendios. El aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los glaciares también era algo previsto en el informe. Aumento del nivel del mar. Y usted habla de la expansión térmica de los océanos y del derretimiento de los glaciares. Y también debido a la subida de las temperaturas habrá menos nieve acumulada esencial para el suministro de agua de California, o demasiada lluvia de una sola vez en épocas en las que solía llover rara vez, lo que origina un aumento de las inundaciones. Habrá un incremento de las inundaciones. El informe de hace 30 años de California sobre el calentamiento global era como una bola de cristal a través de la cual predecir sucesos relacionados con el cambio climático que habrían de hacer mella en California, como la inundación por una lluvia torrencial que desbordó la presa de Oroville en 2017. Esta presa del norte de California sufrió un colapso parcial y originó la evacuación río abajo de casi 200.000 personas. Según las autoridades, el colapso fue provocado al menos en parte por unas lluvias torrenciales anormales tras 5 años de sequía. Las autoridades achacaron la mayor parte de la culpa a una construcción desfasada de esta presa de tierra completada en 1968. Y es que la construcción no estaba diseñada para soportar las inclemencias del tiempo extremo actual causado por el cambio climático. Los científicos se refieren a esta inundación como solo uno de los desastres cada vez más frecuentes propiciados por el cambio climático. Otro ejemplo son los incendios forestales que han estado arrasando California. En particular este incendio de 2018 en Paradise, California, conocido como la hoguera del campo y considerado el incendio más destructivo y letal en la historia del estado, al cobrarse las vidas de 86 personas. Las autoridades declaran que unas líneas de transmisión eléctrica defectuosas fueron las detonantes del fuego, si bien el infierno resultante se debió a los materiales combustibles de los bosques secos, acumulados en el área tras años de sequía. Una sequía y una destrucción que ya fue vaticinada por científicos e investigadores hace 30 años en su informe. Una de las autoras, la investigadora Carrie Smith, acababa de graduarse en aquel momento por la Universidad de Colorado en Boulder.
Estábamos muy cerca de predecir lo que está sucediendo hoy en día. Por ejemplo, todos los incendios forestales que estamos viendo en la actualidad se deben en parte a negligencias de las infraestructuras de servicios, pero también se han exacerbado por la sequía y el calor que estamos experimentando hoy. Y esto es atribuible al cambio climático. Smith señala que ella y sus colegas basaron muchas de sus predicciones para los sucesos relacionados con el cambio climático en California en varios estudios internacionales sobre la quema de combustibles fósiles y su impacto sobre el medio ambiente. Entre ellos los estudios realizados por el Panel Intergubernamental de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés. La conclusión del panel es que el cambio climático es real y que las actividades humanas son la causa principal. El efecto invernadero fue investigado y consiste en un calentamiento de la superficie terrestre y una baja atmósfera causada por la presencia de vapor de agua, dióxido de carbono, metano y otros gases en el aire, conocidos como gases de efecto invernadero. Una de las cosas que hicimos en ese momento fue llevar a cabo el primer inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, y todos los objetivos de emisiones están ahora vinculados a ese inventario de 1990. Tuvimos la primera fase de referencia de las emisiones en California y todos los objetivos y legislaciones posteriores están asociados a esa base. California ha adoptado cierto número de medidas legislativas y amplias iniciativas para ayudar a mitigar el cambio climático, como presionar para que se haga uso de coches de combustión más limpia y de energías renovables, y controlar de manera más estricta la contaminación industrial. Kerry Smith afirma que la alarmante realidad actual del cambio climático está teniendo un impacto sobre California con mayor velocidad de lo que se predijo hace 30 años. En aquel momento pensamos que los impactos del cambio climático tardarían unos 100 años en aparecer, así que teníamos la sensación de que había tiempo de sobra y de que serían nuestros nietos o los hijos de nuestros nietos los que se verían afectados. Hoy sabemos que ni siquiera son nuestros nietos, sino que los afectados somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros y nuestros hijos. Por ejemplo, justo ahora el suministro de agua y los recursos en California se encuentran en una situación de riesgo, según declaran las autoridades en materia energética del Estado en la Comisión Energética de California. Susan Fisher-Wilhelm, miembro de dicha comisión, indica que el informe de hace 30 años es bastante preciso. El informe había previsto una situación de riesgo considerable para los recursos hídricos. Aquí en California nuestro suministro de agua, así como el de la energía hidroeléctrica, procede en gran medida de la nieve acumulada de la montaña. En 1989, los autores del informe predijeron la reducción de ese manto de nieve en primavera y, de hecho, hemos contemplado una drástica reducción de esa nieve acumulada en el oeste de Estados Unidos durante los últimos 50 o 60 años. Y a medida que el calentamiento prosiga hacia mediados de siglo, entonces a finales de siglo la nieve acumulada podría reducirse desde un 50% hasta un 75 o un 90%. Así que la situación está empeorando bastante. California se ha hecho internacionalmente conocida por su papel de liderazgo en la legislación para mitigar el cambio climático, no solo a nivel nacional, sino mundial. Tomemos como ejemplo la aprobación de la Ley de California de Soluciones para el Calentamiento Global de 2006, que exige una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay una sensibilidad hacia el medio ambiente en California. Adicionalmente, el exgobernador de California, Jerry Brown, fundó recientemente el Instituto del Clima California China en el campus de la Universidad de Berkeley, en California, para estimular una mayor acción sobre el clima a través de la investigación conjunta, la formación y el diálogo entre California y China. Tenemos que trabajar todos juntos. La directora del instituto, la doctora Fan Tai, explica que convencer a los responsables de la toma de decisiones en Washington de no abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático es vital para mitigar el calentamiento global. En el presente, 194 estados nacionales y la Unión Europea han firmado dicho acuerdo. Adicionalmente, 11.000 científicos de 153 países han firmado recientemente una declaración conjunta en la que se afirma que los habitantes del mundo se enfrentarán a un sufrimiento indecible debido al cambio climático, a menos que se produzcan grandes transformaciones en la sociedad global, entre las que se incluyen poner fin al crecimiento demográfico, dejar los combustibles fósiles en la Tierra y frenar la destrucción de los bosques. No obstante, el actual presidente de Estados Unidos ha iniciado el procedimiento formal para retirar a su país del Acuerdo de París. Un presidente estadounidense que en el pasado se refirió al cambio climático como un engaño.
Lo que no queda claro es cuánto ha subido exactamente la temperatura promedio en California durante los últimos 30 años. Si bien los científicos señalan un aumento paralelo al incremento promedio de la temperatura terrestre, es decir, 1,1 grados Celsius o 1,8 grados Fahrenheit de los últimos 100 años. La mayor parte de ese incremento ha ocurrido en los últimos 30 años. En chino hay un dicho que dice que hay que actuar en el ahora, así que se trata de pasar a la acción en este momento. ¿Qué clase de acciones pueden llevarse a cabo para mitigar el cambio climático? Varios grupos ambientalistas estadounidenses señalan que la mayor acción que cada cual puede realizar para mitigar el cambio climático es hablar con familiares y amigos del tema y asegurarse de elegir a representantes que luchen contra el cambio climático de forma activa. Me parece que hay mucha negación acerca del cambio climático y creo que es duro vivir realmente con la noción de que nuestro planeta está en problemas y que vayamos a dejar este tipo de planeta a nuestros hijos. Quizá no debería empezar a hablar de los niños. ¿Tiene usted hijos? Sí. Lamentablemente en Estados Unidos tenemos lo que yo llamo una cultura del yo frente a una cultura del nosotros. Estamos juntos en esto y tenemos que encontrar formas de solucionar esta clase de problemas. Tengo una hija de 10 años. Quiero que tenga un planeta donde vivir. Eso sería genial. Es que no hay un planeta B. No nos vamos a mudar a Marte o a la Luna, a ningún otro planeta. Eso no va a suceder. Así que tenemos que lidiar con lo que hay aquí. De ahí la importancia de las elecciones que hagamos como humanos. Tenemos 7.700 millones de habitantes en el planeta hoy en día y para 2050 se está hablando de unos 9.800 millones. Si hay 9.800 millones de personas intentando llevar el estilo de vida que se lleva en este país, entonces destruirán el planeta. No hay forma de consumir tantos recursos para tanta gente. Los científicos afirman que recursos como el pescado consumido como alimento están menguando actualmente por todo el mundo, especialmente debido al aumento de las temperaturas del agua causado por el cambio climático. Por ejemplo, aquí en el norte de California, las autoridades sobre el clima declaran que menos ejemplares de salmones reales están regresando a desovar en las aguas interiores desde el Océano Pacífico, debido a temperaturas más elevadas del agua. Y algunos pescadores del lugar comentan haberse percatado de que hay menos salmones en la actualidad. Cuanto más suba la temperatura del agua, más salmones y otras especies lo van a tener más difícil para regresar a desovar. Los especialistas del clima opinan que con el calentamiento de los océanos también se está produciendo una acidificación de los mismos, es decir, que los océanos absorben mayores niveles de dióxido de carbono. La acidificación es una de las grandes amenazas para la vida marina y la producción de marisco destinado a consumo alimenticio en el mundo. Si podemos ralentizar el proceso, podremos preservar nuestros océanos y el suministro de agua dulce. Si no lo conseguimos, tendremos muchas dificultades. Científicos del clima de California e investigadores declaran que si el cambio climático sigue siendo ignorado durante los próximos 30 años y en las décadas siguientes, el pronóstico a largo plazo para el futuro de nuestro planeta no es precisamente prometedor. En mi opinión, básicamente consumiremos el planeta y lo que tiene que ofrecernos. No podemos dejárselo a los niños. Tenemos que hacer esto hoy. Hay una necesidad para tratar este asunto con la urgencia de vida. Tenemos que comprometernos ahora. No podemos aplazarlo otros 20 o 30 años más. Considerado el deporte de los reyes, el polo cuenta en Argentina con jugadores de élite, clasificados entre los mejores del mundo. Lo mismo ocurre con sus caballos, gracias a una nueva técnica. Los caballos argentinos criados a través de clonaciones están diseñados para ganar. Veamos cómo la ciencia ha cambiado para siempre la naturaleza de este deporte. Un clon, para que tengamos el concepto claro, es un individuo que es genéticamente idéntico a otro. Es una réplica, es como si hablamos de un gemelo idéntico,
pero que puede nacer diferido en el tiempo. Tan solo una minúscula marca en la pierna nos permite diferenciar a estos dos caballos. Genéticamente son idénticos. Se trata de dos clones de Levicu, la legendaria yegua que arrasó en varios campeonatos de la década de los 80. En unos años esta pareja también estará lista para competir. Son dos de la decena de caballos clonados que hay en este establo a las afueras de Buenos Aires. Son resultado del trabajo del científico Gabriel Bichera, quien desafía los límites de la naturaleza en un laboratorio de la capital de Argentina. Argentina es pionera no solo en la clonación, sino en biotecnologías reproductivas en general, hasta como la transferencia embrionaria. Eso es, digamos, por la historia y la cultura que tiene Argentina con el caballo y los deportes, como por ejemplo el polo, donde Argentina es potencia mundial. Bichera afirma que en el laboratorio se realiza una rigurosa selección de los mejores genes para así criar caballos que más tarde reciben una atención excelente. Este ambiente, desde la gestación, la nutrición y todo ese ambiente que rodea la formación de un individuo afecta en la expresión de los genes. Entonces nosotros podemos tener, digamos, un clon que es una dúplica genética exacta, pero con una expresión diferencial que puede tener una copia que es superadora del animal original. Bichera es el director científico de Keyron, una empresa argentina de biotecnología especializada en clonación. Estos equipos son bastante emblemáticos de lo que es un procedimiento de clonación. Este equipo se llama micromanipulador, en el cual es un microscopio que tiene adosado un sistema de micromanipulación. Lo que hacen es que vos traduzcas movimientos grandes. Yo estoy mirando el microscopio y estoy manipulando, por ejemplo, un óvulo que tiene 200 micras. Y lo tengo que operar. Yo tengo que hacer una microcirugía y extraerle sus cromosomas, por ejemplo, y dejando intacto ese ovocito. En el año 2016 tenemos un hito muy importante, muy interesante, que fue cambiar el tipo de célula donante de ADN. Cuando uno genera un clon, necesita una muestra de ADN del animal que quiere clonar. Esa muestra históricamente se sacaba de una célula de la piel. Pero esa célula de la piel era una célula que estaba muy diferenciada, era como que estaba muy desarrollada y le costaba a esa célula de la piel poder volver a generar un individuo completo, normal. Entonces se nos ocurrió comenzar a utilizar células madres, stem cells, que las extraemos de médula ósea. Hemos conseguido que ya prácticamente el 100% de nuestras crías nazcan sanas, lo cual ha sido un verdadero reto. Hasta ese momento la media de clones viables estaba en torno al 50%. Con esta tasa de éxito tan elevada, Keyron se está expandiendo y exportando caballos a lo largo y ancho del planeta. Probablemente somos el mayor criador del mundo que reproduce clones. El principal mercado de Keyron es el polo. Algunos de estos caballos llegan a venderse por cientos de miles de dólares, como es el caso de los clones de Levicu. Considerada para algunos la yegua perfecta. Es decir, hace 30 años la original, o 30 y pico de años fue la mejor yegua, 30 años después la clonamos y en 5 o 6 años la vamos a volver a ver en la cancha. El director comercial de Keyron es el exjinete de polo Martín Barrantes. Barrantes nos cuenta que se ha producido un registro de polistas sin precedentes y que nuevos mercados están en pleno auge, entre ellos la región de Oriente Medio y China. El polo está en una etapa de expansión, buscando nuevos mercados, nuevos países, tratando de acercar a gente al deporte. Sin duda es un deporte caro, sin embargo, está creciendo. En esta expansión, esta búsqueda de que crezca el deporte en otras partes del mundo, sin duda va a ayudar, porque hoy los mercados nuevos tienen la posibilidad de directamente empezar con grandes cracks, es decir, accediendo a clones de las yeguas famosas, pueden empezar una genética o una cría desde el punto máximo. Los recursos, así como el tiempo que se requiere para clonar caballos de primera categoría, hacen de esta una inversión extremadamente costosa, que solo genera beneficios una vez que los caballos alcanzan la edad para poder competir. El polo es el deporte de las élites y en este juego los argentinos son la crème de la crème. Los mejores jinetes de polo se encuentran aquí, en el Campeonato Abierto de Buenos Aires.
En Argentina el polo es muy importante, digamos, y donde uno va en el mundo, donde hay polo, siempre digo que hay 3 o 4 cosas argentinas. Hay caballos argentinos, peticeros argentinos, jugadores argentinos y todo lo que rodea al polo en cuanto a industria. Para la Argentina el polo es una industria importantísima y que en el mundo está demandada. Para jugar al polo se busca un tipo de caballo que cumpla con unas características específicas, y si hay una raza que da la talla, esa es la criolla, una variedad argentina. Tenía que tener sensibilidad y fortaleza, tenía que ser un caballo de mucha viveza y a su vez ser sereno, viveza y serenidad, y tenía que tener velocidad y a su vez resistencia. Si uno lo ve con lo que son los caballos de una carrera, el caballo de velocidad no tiene resistencia, el caballo muy rústico no tiene sensibilidad. Todo eso se hizo un conjunto y se unió en un caballo de polo. La inseminación artificial transformó la cría de caballos en la década de los 90. Sin embargo, la clonación ha ido un paso más allá. El precursor de esta tendencia fue Adolfo Cambiaso, el polista más exitoso de todos los tiempos, quien llegó a jugar con varios clones de su querida yegua cuartetera. Cambiaso fue artífice de llevar el debate de la clonación a la esfera pública. No obstante, entre bastidores, hubo muchos otros que también contribuyeron a que Argentina fuese pionera en este ámbito. Había comenzado a trabajar en Argentina allá por el 2001, como que muy rápidamente clonamos la primera vaca, que era para una empresa de biotecnología. Daniel Salamone es director de departamento en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Este doctor formó parte del primer equipo que clonó un caballo en Argentina en el año 2010. El dueño de dicha empresa en algún momento era un criador de caballos criollos. Caballos criollos eran caballos que trajeron a Argentina los españoles y se reprodujeron salvajes y luego fueron redomesticados. Y era un gran fanático de estos animales y bueno, y se vio interesado, ¿no? ¿Por qué no, ya clonamos una vaca, por qué no clonamos un caballo? Busqué a la persona, digamos, que estaba más avanzada en el país en ese momento, cuando yo estaba terminando mi estudio de licenciatura, y me contacté con Daniel Salamone, que es un pionero en todas estas técnicas. Él había llegado de Estados Unidos y era la persona que más sabía de esto en el país. En Argentina, en el año 2010, en la Universidad de Buenos Aires, genera el primer clon equino de Sudamérica, que es un caballo criollo. Y en el año 2013, nosotros, el laboratorio Keiron, genera el primer clon equino de un animal de polo. A día de hoy nos sorprende que caballos clonados participen en las competiciones de polo. Estaban jugando la final del Abierto de Polo de Buenos Aires, uno de los equipos que todos los caballos eran clonados respecto a otro equipo que ninguno era clonado, ¿no? Terminaron ganando los clones, ¿no? Entonces eso lo posicionó, le dio una visibilidad en el mercado, que muchas personas desearan ir en esa vía. Pero esta técnica continúa generando controversia. Martín Orozco viajó por el mundo durante 25 años para competir a nivel profesional, pero ahora dedica su tiempo a criar caballos de raza polo argentino. Para mí, criar caballos es más que un trabajo, es un arte, realmente lo considero así. Cada año crío unos 8 caballos. Mi empresa es muy pequeña, es una organización especializada. El carisma de Orozco, sus contactos y su conocimiento del sector le han permitido continuar en este negocio. Asegura que quiere seguir dedicándose a esto con su pequeña empresa, pero sin recurrir a la clonación. Está decidido a ir contracorriente. Orozco se muestra intransigente en un momento en el que firmas como Keiron quieren llevar la ciencia un paso más allá, gracias a avances tecnológicos que permitirán mejorar las características de los caballos en el futuro. Nosotros hemos intentado avanzar por la edición genética de los animales, de los caballos. De hecho, hemos generado los primeros embriones editados genéticamente del mundo. Si yo tengo una yegua que ya es muy buena y solo quiero ingresar una característica del padrillo, lo que puedo hacer es tomar ese animal,
lo clono y le edito genéticamente esa característica nada más. Pero no estoy inventando nada, estoy incorporando una característica genética que es natural y que se incorporaría por cruza. Es algo que, digamos, la sociedad, los creadores tienen que ir pensándolo y adoptándolo de a poco. Tenemos permitido hacer modificaciones genéticas de los embriones de los caballos. El problema al que nos enfrentamos no es legal ni proviene por parte de las autoridades, sino de los criadores y sus asociaciones, quienes se muestran más tradicionales con respecto a su percepción de este deporte. Mi opinión es distinta. Argentina es la nación líder en la cría de caballos polo, y para mantener esa supremacía tenemos que estar abiertos al uso de la tecnología. La clonación de caballos y la modificación genética continúan generando ardientes polémicas. La opinión de Daniel Salomone es que a través de las tecnologías de clonación se podrán salvar muchas especies en peligro de extinción, lo cual considera traerá grandes beneficios en el futuro. A mí no me gustan los miedos en general, lo que sí creo que uno tiene que hacer y tomar posturas basado en la ciencia. En el polo te diría que hoy el 80% del mercado lo ha aceptado y en otras partes del mundo está empezando a ingresar, si bien hay controversia porque rompe la forma tradicional del mercado, pero yo creo que en 10 años, 15 años esto va a ser de uso común. En el mundo del polo, los clones están aceptados, pero aún así hay quienes se muestran en contra porque es demasiado arriesgado. No está del todo claro, al menos para mí. Tener sueños es muy importante en la vida. Podríamos soñar con un mundo lleno de clones, pero ¿qué pasa si el clon no tiene las mismas características que el original? ¿Qué ocurriría si ese caballo acabase teniendo problemas, por ejemplo, de salud? Esa posibilidad me genera serias dudas. Con sus partidarios y sus detractores, la clonación está destinada a transformar el deporte del polo, una revolución que catapultará los avances tecnológicos. La película de animación Coco cuenta la historia de un chico mexicano llamado Miquel que intenta cumplir su sueño de convertirse en músico a pesar de la oposición de su familia. En la película aparece una guitarra blanca que ha sido diseñada por un artesano del estado mexicano de Michoacán. La película se convirtió en todo un éxito y esto ha originado que los artesanos que crean este tipo de instrumentos se vean en serias dificultades para cubrir la demanda de pedidos. Veamos más detalles. Con todo esto, terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.